Listo, señores. Empezamos entonces. Eh, el tema del día de hoy es verificación del riesgo comercial y financiero en operaciones de comercio internacional. Entonces, todos nosotros estamos al tanto del problema que existe en este instante a nivel de todos los sectores, incluyendo el comercio internacional. Y obviamente esta coyuntura cambia todo el escenario en el cual las empresas exportadoras e importadoras se han estado moviendo. Entonces, la pregunta de este tema, de cómo nosotros asumimos este asunto de la verificación de riesgo comercial y financiero, en esta coyuntura se vuelve mucho más crítica debido a que es un proceso que ya venimos pasando de otras coyunturas y lo más probable es que esta situación pueda repetirse posteriormente. Entonces, lo que nosotros tenemos que mirar en este tipo de procesos, que ya básicamente nos van dando una lección, es cómo poder prever a que esto no vaya a ocurrirnos nuevamente, porque a muchas empresas exportadoras el tema del coronavirus ha terminado de hundir sus negocios. Entonces, estas empresas probablemente no habían tenido tanto empeño en saber este concepto del riesgo comercial y financiero que existe en los negocios internacionales, y ahora, frente a una coyuntura como el COVID, tienen directamente la problemática encima, y esto es algo que nosotros podemos preverlo a futuro. Entonces, ya no solamente es cuestión de analizar la coyuntura de lo que está pasando en este momento, sino validar lo que deberíamos nosotros hacer a medida que vamos avanzando en las operaciones que directamente se vienen dando. Entonces, por ejemplo, acá una de las cosas que vemos nosotros aquí es el tema del comercio mundial, cómo ha hundido el tema no solamente de los países, sino a las empresas, los financiamientos, ¿no? El tema de los costos de financiamiento, los programas de financiamiento, el costo de la deuda que se asume, porque el comercio internacional trabaja con mucho financiamiento. Como ustedes saben, nosotros que vamos a ser exportadores o que vamos a ser agentes comerciales, trabajamos de la mano con los bancos, trabajamos de la mano con los exportadores, el importador, el banco, el productor, las agencias de transporte, para poder llevar a cabo toda una logística internacional. Sin embargo, en esta coyuntura, nosotros sabemos que todos tienen el problema de no tener la liquidez. Entonces, cuando no tenemos un tema de liquidez y existe este problema a nivel global, o sea, no podemos decirle que el tema de la liquidez lo asume el comprador porque el comprador no lo tiene, el exportador tampoco lo tiene. Entonces, el exportador no se lo puede trasladar al productor porque el productor también es un empresario o es una asociación, es una persona que directamente necesita el financiamiento. Entonces, si el productor quiere el dinero en el corto plazo y el comprador no quiere acceder a un tema de pago de adelanto, entonces ahí tenemos una problemática, tenemos que recurrir al sistema financiero, y si nosotros no tenemos una línea de crédito con el banco, entonces tenemos que ver la manera como solucionamos este tema de los financiamientos, y ahí es donde ocurre y donde viene el tema de los costos financieros, ¿no? El tema de los que acceden al tema del financiamiento, a qué costos lo hacemos, y en esta coyuntura qué va a pasar con los costos del financiamiento, ya sea financiamiento bancario preembarque basado en la documentación del comercio exterior o financiamiento bancario basado en en el mismo récord de cada empresa. Entonces, curiosamente, China, donde inició la pandemia, es el país que más rápido se está liberando en el tema del COVID, y probablemente sea el país que repunte de una manera más adecuada el tema de sus objetivos de desarrollo. Y este tema obviamente nos va a impactar porque es un país que para Perú es un país principal. Recuerden que China es uno de los socios principales que tenemos, entonces los minerales principalmente viajan a este país, entonces eso va a tener también una repercusión en los países que estamos dependiendo en el comercio internacional con el tema de China. Y si nosotros hablamos de los riesgos comerciales y financieros, tenemos que ponernos directamente en onda de cuáles son estos aspectos que rodean el tema del comercio exterior. El riesgo comercial ocurre cuando nosotros vamos a cerrar una negociación con un comprador internacional, o cuando un comprador cierra una negociación con un vendedor peruano, mirándolo desde ambas posiciones,
en el cual pueden haber disputas comerciales con el contrato. ¿Y eso qué significa? De que definitivamente al momento de llegar a un entendimiento que le decimos en el tema de compra y venta, algo no ha funcionado. Es decir, que el contrato de compra-venta que nosotros hemos realizado nos genera, después de haberlo ejecutado, disputas comerciales. Y esas disputas comerciales pueden deberse, entre otras cosas, a una falta de entendimiento porque no estamos usando un modelo de contrato formal. Recuerden de que muchas empresas exportadoras no manejan contratos internacionales con los compradores. Entonces, al no tener un contrato escrito, si no es un contrato verbal o es un correo electrónico con condiciones generales, esto pone en riesgo la operativa porque en el contrato hay un checklist, o sea, sí un checklist de 10 o 15 puntos que tienen que estar de todas maneras definidos, porque al momento en el que eso no se cumple, ocurren estas disputas o discrepancias. Una de ellas puede estar, por ejemplo, en el tema de los productos no conformes. O sea, si es que exportamos y llegan productos no conformes, ¿qué hacemos en ese momento? Entonces, los contratos ya tienen ese tipo de definición de los productos no conformes. Otro aspecto puede estar dado en el tema, por ejemplo, lo que ha pasado actualmente. El COVID representa un riesgo que no está contemplado directamente en la contratación convencional, es decir, que en ningún contrato ponemos ahí una cláusula para COVID, porque esto es algo que se ha dado, que no existía antes. Las pandemias no son cosas de todos los días. Entonces, cuando nosotros no tenemos un contrato formal, el COVID implica de que cómo resolvemos un contrato si es que de pronto nosotros ambas partes, tanto el exportador y el importador, han sido afectados por una coyuntura que es ajena, o sea, una causa externa ajena al control. Entonces, en el contrato nosotros sabemos lo que son las causas que son ocasionadas por el exportador e importador, que es el dolo, básicamente, que directamente implica un daño hecho por una de las partes, lo cual sí se acciona bajo un proceso de penalización, un proceso de arbitraje, un proceso de litigio. Pero si no trabajamos con un dolo, si no ha habido un hecho fortuito o un acto de fuerza mayor, entonces, ¿quién asume este tema del riesgo y la responsabilidad en el comercio? Entonces, aquí, con el COVID, se están escribiendo cosas porque obviamente lo que se busca es de que ambas partes lleguen a un entendimiento, es decir, que al no tener una cláusula de resarcimiento por parte del importador o el exportador, porque ninguno ha sido responsable de esta coyuntura, entonces tiene que haber una cláusula en la cual ambos lleguen a un acuerdo. Pero si en caso no se llega a un acuerdo, entonces las dos partes van a tratar de accionar a su favor el tema de la resolución de su contrato y eso les va a generar una disputa comercial. Entonces, son temas que tienen que estar escritas en el contrato para evitar cuando ocurran algún tipo de disputa. Entonces, el contrato tiene, como le decía, distintos puntos que se contemplan para evitar justamente el riesgo comercial en la negociación. El otro aspecto tiene que ver con la calidad del producto, en el riesgo comercial. Tú pides un producto A y llega un producto B. En la exportación, directamente con los productos que nosotros mandamos, por ejemplo, mando una palta de calidad y la palta llega muy madura, o llega muy verde, o llega de pronto dañada con el calibre más bajo. Entonces, esa calidad del producto, ¿cómo nosotros podemos garantizar al comprador que nosotros hemos mandado el producto adecuadamente? Porque también existe esa dificultad en la cual el comprador nos puede decir a nosotros, oye, yo he recibido un producto de mala calidad, me mandan las fotos, pero yo sé que no es mi producto. Pero yo, ¿cómo le pruebo de que existe la correspondencia entre lo que le mandé y las fotos que él me envía? Entonces, usualmente los exportadores que ya tienen experiencia en este tipo de situaciones, lo normal es que hagan a la salida del producto una verificación del producto, es decir, yo hago un análisis de mi producto, a pesar de que no hay, digamos, un requisito obligatorio para hacerlo, hago una verificación de mi producto, hago un análisis de calidad, y ese análisis de calidad me permite estar cubierto hasta el momento en el que yo lo mando al puerto, es decir, que en términos FOB, yo he entregado un producto conforme y con la calidad que me han pedido. Si es que algo sucede con la naviera o con el almacenaje o con la recepción del producto, ya no es una responsabilidad mía, pero tengo la manera de probarlo. Entonces, son aspectos en los cuales uno
a través del tema de un contrato comercial bien escrito, evita las disputas comerciales y la calidad del producto se puede evitar teniendo verificación del producto en origen. Con respecto a la entrega del producto también es un aspecto importante de verificarlo porque tenemos que saber que se haya efectuado de la manera conforme y oportuna como el comprador lo busca. La capacidad financiera del comprador es un aspecto que también nosotros tenemos que evaluar junto con las retenciones y pérdidas. Entonces, en esos aspectos es importante que tanto el exportador y el importador tengan una capacidad de mirar un poco las condiciones en las que la operación se va a dar. Para eso hay centrales de riesgo, para eso hay informes de riesgo, para eso hay oficinas comerciales de enlace, para eso hay veedores, para eso hay múltiples maneras de hacer la evaluación de la capacidad financiera del comprador, pero lo que siempre tenemos que hacer es tener la seguridad de la persona con la que se está negociando. Obviamente, en términos normales, hablando de una situación en la que no nos encontramos actualmente, las empresas que hacen negocio en mercados internacionales viajan para conocer al comprador. Entonces yo viajo, voy a la planta, hablo con el importador, me siento en su oficina, voy a comer, veo la zona en la que se encuentra, valido que efectivamente no sea una empresa que tenga señales de quiebra, probablemente hable con algún banco amigo. Entonces yo puedo hacer una evaluación financiera del comprador. Entonces, esos aspectos no se pueden dejar de lado al momento de hacer una operación. Muchos peruanos suelen hacer operaciones solamente contra papeles, es decir, me manda un company profile, lo veo una página web bonita, y yo cierro un contrato solamente con esa información, lo cual es un error. Entonces, esos son aspectos que tenemos que tomar en cuenta al momento de evaluar el riesgo comercial. El riesgo país y político, en el caso de guerra, fuerza mayor y medidas de Estado, económicos, monetarios, estos aspectos, por ejemplo, muchas veces algunas empresas lo toman como teóricos, en el sentido en que, bueno, una guerra no es algo normal y tampoco los shocks económicos y monetarios, pero pasan. El 2009 pasó y llevó a muchas empresas a la quiebra. Entonces, ahora de nuevo ha vuelto a pasar y están muchas empresas entrando en quiebra. ¿Por qué? Por el tema del riesgo de cambio. Y ustedes me preguntarán, ¿pero cuál es el riesgo del cambio? Es este tipo de cambio que va fluctuando y que a veces te ayuda o te beneficia y a veces te marca en contra. Entonces, si a nosotros, yo soy exportador y el tipo de cambio sube, es decir, que si está en 3.4, se eleva a 3.8, entonces de $100,000 que a mí que me paguen $100,000, si está en 3.4 horas, lo voy a cambiar a 340,000 soles. Y si el tipo de cambio sube, entonces me van a pagar por esos $100,000 380,000 soles. Entonces me conviene que el tipo de cambio suba. Pero el tipo de cambio que suba significa que nuestra moneda se está devaluando, porque necesito más soles para poder tener el mismo dólar. Entonces, ese fenómeno de la devaluación de la moneda que nos ayuda a los exportadores, es decir, que mientras que más mal va el país, porque eso implicaría la devaluación de la moneda, nos conviene a los exportadores, pero ese proceso también es contrario, o sea, el importador tiene la cara contraria de la moneda. Entonces, si nosotros sabemos de que existe ese riesgo del tipo de cambio, que el tipo de cambio puede aumentar, lo cual me beneficia, pero también el tipo de cambio puede reducir. La moneda se puede apreciar y de pronto ya no necesito 3.4 soles para un dólar, sino necesito solo 3 soles para un dólar. Entonces, de lo que recibiría 340,000 soles, ahora solo recibo 300,000 soles por un tema de la variación del tipo de cambio. Ante eso, que es el riesgo del tipo de cambio, yo me hago una proyección y digo, voy a recibir $100,000 a 30 días, pero no tengo idea de cuánto cuánto voy a cambiar esos $100,000 en 30 días porque no tengo una bolita de cristal. Yo no sé si la situación en el país y en el mundo va a cambiar, como lo está pasando todo cada día y cada hora. Entonces, ante ese riesgo de cambio, existen herramientas en el sistema financiero que muchas empresas desconocen y no las usan por desconocimiento. Por ejemplo, ahí podemos aplicar un forward, una opción de tipo de cambio, y eso bastaría para poder asegurar la moneda futura, que son opciones, que son alternativas que existen de hace mucho tiempo, pero no son estudiadas por muchas empresas. Entonces, el riesgo país o político
es un tema importante evaluar cuando yo voy a dirigirme a exportar a un cierto lugar donde de pronto sé que existen condiciones que son adversas. Entonces, debo enfrentarme a esas condicionantes para poder definir mi cobertura de riesgo al momento de entrar a trabajar. No, nadie dice que no trabajas con esos países, es una buena oportunidad, pero de pronto tengo que también tener la cobertura adecuada en caso se accione alguno de los riesgos que ya están contemplados. Entonces, igual la falta de divisa, el tema de retrasos, suspensiones de pago, son aspectos que tienen que ver directamente con el riesgo país. Con respecto al riesgo de mercado, aquí, por ejemplo, el precio de las mercancías, el tipo de cambio, la tasa de interés, los precios de las acciones, eso también es algo que nosotros constantemente vamos evaluando, porque esto va a variar de país en país y ahora que estamos en el tema de la coyuntura nuevamente, existe mucha volatilidad. Entonces, ahora, por ejemplo, las exportaciones peruanas en muchos aspectos, en muchos sectores han disminuido muy fuerte, en otros como que se han ido manteniendo levemente, pero en muchos casos el volumen de exportaciones se ha mantenido, pero lo que ha caído es el precio. Entonces, ¿por qué? Porque existe mucho producto que se está produciendo, pero el mercado internacional está retraído. Es un mercado que se ha ralentizado por el tema del crecimiento internacional. Entonces, debido a esa situación, podemos exportar lo mismo porque el mercado lo puede adquirir, pero como existe una sobreoferta, no solamente por nuestro país, sino por los demás países que competimos, el precio del producto cae. Entonces, a mí no me conviene pues que el precio del producto caiga porque obviamente significa de que tenemos más oferta, menos demanda y obviamente empuja los precios a la baja. Entonces, esa característica quizá en mi modelo inicial no había sido contemplada. Entonces, ¿cómo yo puedo reaccionar ante esos cambios de precios? ¿No? Igual puedes ocurrirte hacia la baja, pero también te puede ocurrir hacia el alza, con otros productos, otros mercados que sí, como por ejemplo sectores que ahora nosotros sabemos que están en alza, mientras que la mayoría de productos está a la baja. El riesgo legal y otros también es un aspecto que es importante porque nosotros sabemos, eso no es, digamos, un secreto, sino todos sabemos que los sistemas judiciales de muchos países, incluyendo el nuestro, no son los más apropiados, en el sentido en que tienen muchas debilidades. Entonces, el irnos directamente a un tema de litigio en un país como el nuestro, ¿cuál sería la forma en la que tenemos que resolver? O sea, ¿cuál es el costo que tengo que asumir para entrar en un litigio? ¿Cuál es el costo de poder resolver un problema desde la vía legal? Entonces, ese tema no solamente lo tenemos los peruanos, sino muchos países carecen de un sistema legal que te permita tener una capacidad de resolución de un problema comercial que puede sucederse, porque cuando firmamos los contratos, nosotros en los contratos sabemos de que existen cláusulas en las cuales yo puedo accionar un tema legal, en caso que esté al frente de una estafa, esté al frente de algún riesgo que se me ponga en la vía civil o penal. Pero si es que el sistema legal de ese país no es el apropiado, entonces más caro me va a salir accionar el tema legal que dejarlo pasar y esencialmente ya declarar como pérdida la operación. Entonces, ante eso, por ejemplo, nosotros tenemos que también tomar en cuenta las otras figuras que van de lado, como son el tema de los arbitrajes, que muchas empresas no usan. Y los arbitrajes no son necesariamente costosos, más bien son procesos más sumarios, pero tengo que tener cierta expertise de cómo activar ese tema del arbitraje, cómo ponerlo en un contrato comercial internacional para que cuando me ocurra la situación pueda accionarlo sin tener un mayor costo y tener experiencia de cómo manejar ese tipo de litigios. En el tema del transporte, administrativos y aduanas también, o sea, el tema de los transportes, actualmente sabemos pues que la industria aérea está condicionada al vuelo de pasajeros, entonces la carga no está viajando en los vuelos de pasajeros. Y los vuelos cargueros son una proporción muy baja dentro de todo el volumen aéreo que se maneja. Entonces, en el tema del transporte, ahí tenemos un problema en el transporte aéreo. Y el transporte marítimo, obviamente, también a nivel internacional se ha menguado por el tema del tráfico, por el tema de la falta del comercio. Recuerden de que en el mundo actualmente
el problema que se está suscitando con muchos sectores es que la gente, al estar directamente confinada en sus casas y los canales de comercialización como son el tema de las distribuidoras y mercados, trabajan mucho más cuando la gente está activa, operativa, entonces su volumen de ventas se ha reducido notablemente. Entonces, los exportadores o productores tienen demasiado producto, los compradores están dispuestos a comprar, pero están confinados, entonces se ha reducido el volumen de compra. Y obviamente muchos sectores han pagado mucho más estas consecuencias, como es el tema de textiles, porque la gente no está saliendo a la calle en la industria de la moda, el tema de los automóviles, el tema de las industrias de turismo, etcétera. O sea, hay muchas industrias que no están operativas. Entonces, el transporte mundial se ha reducido en este tema y eso también es un condicionante para evaluarlo en la estructura de costos que vamos a generar de ahora en adelante. Entonces, en el tema de los riesgos de las operaciones de comercio internacional, para centrar un poquito el tema, nosotros estamos viendo en principio nuestro riesgo comercial. Para el riesgo comercial, estas son las dos herramientas que la vez pasada hablamos, vamos a poder enfatizar nuevamente aquí, pero básicamente son herramientas gratuitas que me pueden permitir dimensionar el tema de una empresa internacional y evaluarla directamente. Entonces, en el tema de Panjiva, nosotros les hemos hablado de que es una herramienta que nos permite a nosotros monitorear el volumen comercial de una empresa. Es decir, yo puedo saber el tamaño del exportador o del importador solamente mirando el tema de su razón social. Y en el tema de Hoovers, que es la otra herramienta que nosotros hemos recomendado, el tema de Hoovers básicamente es una central de riesgos mundial que nos entrega fichas de los compradores internacionales. Entonces, tengo dos poderosas herramientas que son de paga, pero la versión que necesitamos para tener una primera fotografía básica son gratuitas. Entonces, eso podemos nosotros aprovecharlo. Entonces, a santo de que yo en el riesgo comercial tengo que saber con quién negocio, así como tengo que saber cómo estoy yo en el sistema comercial, es decir, cómo me evalúan a mí, porque igual que yo entro y veo la situación de las empresas grandes, también puedo ver la mía. Y alguien de usted dirá, ¿y si no encuentro la mía, qué significa? Significa que tú no tienes récord crediticio, no tienes récord comercial. Y el no tener récord comercial significa que no has pedido un financiamiento al banco, no estás endeudado, no eres sujeto a crédito. Y alguien dirá, pero bueno, eso es bueno, ¿no? No es bueno porque eso significa que no tienes experiencia. Eso significa que no, o sea, eres neutro, ¿no? O sea, yo no sé cómo vas a reaccionar al momento en el que yo te pague un anticipo de un 30% de una operación de comercio internacional. Pero si tienes deuda, si tienes financiamiento, entonces el banco ya trabaja contigo de una manera pequeña, mediana o grande, y yo sé cómo respondes ante el sistema financiero porque ahí tengo tu indicador de riesgo, así como un Sentinel o un Infocor que en Perú manejamos, es lo mismo en el sistema financiero internacional. Entonces yo acá, por ejemplo, pongo una empresa grandota como Alicorp, que todos nosotros conocemos, una empresa grande, y aquí nosotros vamos a ver en Alicorp distintas, ¿no? O sea, distintas empresas, por ejemplo, Alicorp es una multi, entonces tiene distintas razones sociales. Yo voy a tomar la peruana, digamos, la central, y tengo a Licor SA, y ahí tengo una empresa que gratuitamente me da la información del nombre de la empresa, la ubicación, el teléfono, la página web, ya me da una información básica. En el Company Profile tengo acá la información de ventas, tengo acá esta empresa es de 2.92 billones de dólares, miles de millones, para el 2019, tengo la información de cómo ha ido evolucionando en los últimos años para ver qué tan bien le va a esta empresa, para ver si es sujeto a que yo lo pueda evaluar o no como un potencial comprador, la cantidad de empleados, los activos, las ventas, el crecimiento en ventas. Entonces, toda esta información, las empresas de la parte corporativa está ahí. Y esta información que ustedes ven acá nos permite a nosotros saber con quién estamos negociando, porque recuerden que cuando firmamos un contrato internacional, también existe un riesgo comercial de la firma de un contrato internacional cuando no sabemos con quién firmamos el contrato.
yo he visto muchas operaciones de estafa porque empresas o digamos, personas han suplantado empresas, han creado páginas que son con nombres comerciales muy similares, empresas grandes, y que lo que han hecho es inducir al error a algunos exportadores que de pronto pensaron de que era una empresa grande y al final depositan el dinero a una cuenta o firman el contrato con una cuenta que no es la empresa que debería ser. ¿Y cómo sé con quién estoy trabajando? Porque yo tengo acá, en esta central de riesgos de cada empresa, yo sé quiénes son los representantes legales, los que tienen poder de firma y por tanto los contratos internacionales tienen, digamos, relevancia con las personas que están aquí involucradas. Y si me van a dar una persona que no se encuentra aquí y me dicen que esa persona es la que va a firmar el contrato, mínimamente le pediré algo como acá en Perú se llama la vigencia de poder o que acredite el poder de la persona con la que yo voy a firmar el contrato, porque si no ese contrato no tiene validez. Entonces, toda esa información está aquí directamente. Entonces, eso es lo que primero, es una primera mirada a través de un reporte financiero. O sea, esto de acá de Dan & Bradstreet te da un reporte financiero. Pero ojo, ustedes me dicen, Enrique, pero esto es gratuito, pero ¿y cuál es la información de paga? La información de paga, que es la que ya tú puedes comprar, o sea, cuando tú acá te inscribes o haces el pago, la información de paga te da la información completa, ya los estados financieros, te da información de notas financieras, toda la parte interna, la utilidad, etcétera, ¿no? Información que incluso antes de comprarla tú lo puedes pedir a la misma compañía para que te dé todo el registro de lo que tiene disponible y hasta qué año lo tiene disponible. Entonces, ese es Alicorp y esa es la información de Dan & Bradstreet. Y en el caso de Panjiva, yo en el caso de Alicorp, no lo voy a poner como comprador, lo voy a evaluar como proveedor. Entonces, acá pongo lo mismo, Alicorp, y cuando hago esto, esta base de datos no me va a mostrar el nivel de riesgo financiero, o sea, no voy a ver el tema de la venta. Aquí en la parte del sistema de Panjiva van a tener ustedes la información del volumen, del movimiento comercial. Y ese movimiento comercial básicamente es cuántos son los embarques que esta empresa tiene. Y aquí, como verás, aquí te muestra la relación de embarques y te muestra que Alicorp es una empresa que ha hecho 1.811 embarques a Colombia, 1.276 embarques a Bolivia, 377 Estados Unidos a Brasil. Entonces, con esta información, obviamente tú ya sabes el nivel del tamaño de la empresa. Entonces, sumas los dos, nada más el volumen de venta y el volumen de exportaciones y ya tienes una figura inicial. Y ustedes me dicen, pero Enrique, ¿esta información es gratuita? Sí, solo mirar esto es gratuito. O sea, con esto, a mí si me dan una empresa que tiene 100 embarques o tiene 1000 embarques, ya es diferente. Alguien me dice, Enrique, pero acá no están los embarques de courier, los chiquititos, las muestras, no, porque este sistema solamente registra lo que son los embarques de carga, y la carga básicamente ya normalmente es un proceso que es más costoso. O sea, algunas personas mandan muestras como carga, pero son las mínimas. Normalmente mandan la carga son los volúmenes mayores de $2.000, son los volúmenes grandes. Entonces, yo puedo medir 1.811 envíos y ya sé de qué se trata. Ya puedo perfilar con qué empresa estoy trabajando. Es distinto una empresa de 10 embarques al año, una empresa de 100 embarques al año, una empresa de 1.800 embarques al año. Y si ustedes quieren información detallada, si ustedes quieren la información detallada, que es DUA por DUA, con sus guías de carga y todo lo demás, compran el sistema. Y este sistema sí es mucho más caro. Pero si quieren información detallada, compran la información y obviamente la pueden tener. Entonces, eso me ayuda para reducir lo que se llama el riesgo comercial. Entonces, en dos herramientas lo estamos mirando, el riesgo comercial. ¿Existen otras herramientas? Existen múltiples herramientas, pero digamos acá tengo dos miradas que a mí me han ayudado siempre. Cuando voy a revisar a un cliente, entro a los dos bases de datos. Cuando no los encuentro, ya ahí no tengo más que decir. O sea, es un NN, es una empresa desconocida, que si no está registrada en Panjiva, algunos me dicen, yo soy un importador muy grande, soy de España, yo tengo tanto y tanto, y yo digo, a ver, entro y no veo ningún embarque. Entonces yo lo llamo y digo, oye, no veo que tengas ningún embarque. No, lo que pasa es que yo lo hago a través de un tercero, ya las historias, ¿no? Las historias que te cuento. Entonces ya no es creíble la posición de la empresa. Acá lo puedo mirar. O si me dicen, no, yo soy una empresa que facturo 20 millones y está en mi sistema, entro a Hoovers y no aparece, una empresa de 20 millones tiene que estar en Hoovers. No, los que no aparecen son empresas normalmente pequeñas, como les decía, que no tienen
mayor registro en el sistema financiero. Y luego de esto, obviamente yo puedo comprar las fichas país, las fichas de las empresas. Existen otros sistemas para poder adquirir de una manera más económica que Hoovers ya las fichas de la empresa en cada país. Eso también se puede hacer para profundizar el conocimiento. Pero esto de acá es prospectivo, porque finalmente, como les decía, en una situación normal tendría que viajar para asegurar el tema comercial con la empresa. Entonces, este es el riesgo comercial. El riesgo político y el riesgo país existe. Ahora tenemos que evaluar con más cuidado a dónde mandamos nuestra mercancía y obviamente si existe un riesgo comercial o político, ustedes me dicen, pero ¿cómo podemos, Enrique, asegurar mis embarques, mis operaciones, si es que existe riesgo comercial o político? Entonces, cuando existe este tema del riesgo comercial, el riesgo político, el riesgo país, existen, por ejemplo, algunos mecanismos con la carta de crédito que ustedes conocen, que es un instrumento de cobertura para el tema del pago internacional, es decir, yo soy exportador y un importador quiere comprarme, pero es un país que tiene riesgo, entonces yo digo, ok, págame con una carta de crédito, eso me garantiza por lo menos que el riesgo financiero se reduce. Pero si incluso hay un riesgo país de por medio, es decir, que puede haber alguna coyuntura, algo que pueda poner en riesgo el pago incluso del mismo exportador, del mismo importador, yo le podría pedir en la carta de crédito que me confirme la carta de crédito. Y ahí involucro no solamente a la empresa, sino involucro al banco de la empresa, de tal manera que ya por esa vía tengo uno, que es el importador como directamente el que va a pagar el tema de la carta de crédito, pero también me agarro del banco como un aval en caso que el importador tenga algún tipo de problema para hacer el pago. Entonces, existen algunas herramientas para poder yo condicionar el tema del riesgo país. Ahora, también existe lo que se llaman los seguros de impago. Nosotros acá en el Perú tenemos líneas de impago que son SECRES y COFACE, que muchos exportadores no conocen esas líneas. ¿Y qué es un seguro de impago? Si no te pagan por algún problema, que puede ser por un riesgo país, yo puedo asegurar, así como aseguro mi embarque con una cláusula A, B, C de cláusula de seguro de carga, puedo asegurar también el tema del impago de mi mercancía y lo aseguro. Obviamente la aseguradora, la que va a tomar esta operación, va a ser también de evaluación del riesgo político y riesgo país. Y obviamente ahí viene una situación, ¿no? A veces me dicen, Enrique, ¿qué pasa si la que quiere, o sea, la aseguradora del impago, es decir, que la que me puede pagar en caso que el importador no me pague, me dice que no procede porque el riesgo político y país es alto? Si la que es especialista en medición de riesgo dice que no, entonces, ¿por qué tú lo harías si es que ya el especialista te ha dicho que no? Entonces es también una manera de filtrar si efectivamente la operación que estás cerrando es segura o no, no es segura. Y el riesgo tipo de cambio ya lo hablamos, esto lo vas a hacer con una opción o un futuro de tipo de cambio, un forward. Esto lo vamos a ver más adelante. El riesgo de resolución de contrato, que es otro riesgo que puede pasar, esto lo tenemos que hacer mediante un contrato basado en las cláusulas de la Cámara de Comercio Internacional, que es un contrato que los que están siguiendo estas sesiones, en la clase anterior, en la conferencia anterior, hemos colocado el contrato de la Cámara de Comercio Internacional, hemos trabajado punto por punto y les he mostrado el contrato, así que revisen la presentación pasada y van a tener cómo llenar un contrato de la Cámara de Comercio Internacional para evitar una controversia basada en el no entendimiento, porque cuando yo hablo con un importador, yo digo, estamos hablando en dos lenguajes distintos, porque un lenguaje, bueno, hablamos del idioma, el español, el inglés, y usted me dice, no, pero yo hablo inglés, sí, pues, pero tu inglés también es un inglés que es una traducción a su idioma y a su cultura. Vamos a tratar de entendernos, pero también existe un concepto que son los usos y costumbres, ¿no? Y esos usos y costumbres es la operativa, cómo ellos entienden el comercio. Entonces, nuestros usos y costumbres son diferentes a los de ellos, y a veces cuando conversamos pensamos que estamos diciendo lo mismo y al final estamos refiriéndonos a cosas diferentes. Entonces, ante esos usos y costumbres y ante esa posibilidad de que la traducción que tengamos en la comunicación no sea buena, lo ideal es trabajar todo a través de terminología
que es aceptada, como el tema de los contratos de la Cámara de Comercio Internacional, que tienen ahí sus cláusulas muy detalladas, y en vez de utilizar términos como vamos a entregar la mercancía en el puerto, voy a entregarte la mercancía en el puerto en destino, te lo entrego en tu almacén, mejor usamos los Incoterms, que son términos de contrato internacional ya directamente explicados, que están fundamentados, y el poner FOB 2010 significa algo. Eso no es sujeto a que él me diga, yo interpreto eso de una manera y tú lo entiendes de otra. No, acá no hay un tema de que yo interpreto. Los Incoterms no se interpretan, los Incoterms son cláusulas que están bien definidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar al momento de empezar a hacer un tema de un contrato, para evitar justamente la interpretación. Cuando algo se puede interpretar en un contrato, ahí hay un riesgo, porque la interpretación significa yo lo entiendo de una manera, yo lo interpreto de una manera y tú de otra. Para evitar esa interpretación, usemos las cláusulas estándares del comercio internacional, como las que te da la Cámara de Comercio Internacional, como las que te dan directamente ya distintas instituciones que han ayudado a que esto se vaya a generar. O sea, tienes los acuerdos comerciales internacionales, tienes cláusulas de la Cámara de Comercio, etcétera, ¿no? El tema del riesgo de no aceptación de la mercancía, ya les había hablado de que también, o sea, acá podemos tener un cliente que te haya pagado un anticipo, o que no te haya pagado nada, y que al final la mercancía viaje y no lo recoja. Entonces, ese riesgo de no aceptación de la mercancía también se puede trabajar, y para eso vamos a basarnos en las relaciones con el cliente, ¿no? O sea, yo cuando mando una operación, yo tengo tres posibilidades para enviar una operación. Le envío una operación a un cliente que es afiliado conocido, un cliente que es no afiliado pero es conocido, y el tercer caso es un cliente que no es ni afiliado ni es conocido. ¿A qué me refiero? A que yo tengo la posibilidad de trabajar con una empresa que es totalmente desconocida. Cuando me refiero a filial, significa que hay una relación entre ambas empresas, filial subsidiaria. Entonces, cuando yo trabajo en una empresa que es desconocida, no lo conozco, y no es ni siquiera mi filial, ni subsidiaria, nada, entonces aquí yo me enfrento a un riesgo amplio en el tema del comercio. Acá yo tengo una empresa que no conozco, y probablemente si es que no tomo las cosas adecuadamente y no hago un buen contrato, esa empresa no tiene nada que perder si es que de pronto le mando la mercancía y no la recibe y no me paga. Entonces, yo no puedo mandarle una mercancía a un cliente que no me va a pagar, digamos, que es desconocido, por el hecho de que si es que le envío y esa empresa no tiene nada que perder, mañana me tira el teléfono y sencillamente mi mercancía va a estar en tránsito y nadie lo va a recepcionar. Entonces, para eso puedes usar un tema de una carta de crédito. Ahora, si es que estás en el punto intermedio, ¿por qué te digo esto? Porque las cartas de crédito son costosas. Y si alguien me dice, Enrique, ¿a quién conviene más la carta de crédito? ¿Al importador o al exportador? Yo te digo siempre a los dos, la teoría te dice a los dos. Al exportador le conviene una carta de crédito porque le da la garantía que el dinero va a entrar a tu cuenta si es que haces las cosas bien, y al importador le conviene porque le va a dar la garantía de que va a recibir el producto que quiere, de acuerdo a lo que él ha pagado, y si es que lo mandas así, el banco recién te va a pagar. Entonces nos conviene a los dos. Pero en la carta de crédito, como estamos hablando de temas de liquidez, al importador le afecta, porque el importador tiene que poner el dinero, la garantía del dinero por adelantado. Entonces, si el importador quiere trabajar contigo, con un peruano, y el peruano dice, no, carta de crédito primero, entonces el importador dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner al banco una garantía ahora que estamos finalizando mayo, y recién esa operación, si estoy en Europa, me va a llegar esa mercancía, me va a llegar a finales de mayo, a finales de junio, y lo voy a vender recién a finales de julio. Entonces yo tengo que afianzar esa mercancía a finales de mayo para recién cobrarlo en julio. Entonces fíjate todo lo que es el tema de liquidez, porque eso es obviamente una línea de financiamiento que va a tener que pedir el importador para abrir una carta de crédito. Entonces, eso no les gusta a los importadores, o sea, no es de su agrado el tema de usar las cartas de crédito, porque evita el hecho de usar el dinero
en otras cosas que no sea ponerlas como una garantía para que el banco pueda hacer la operación internacional. Entonces, ahí puedes jugar con una herramienta intermedia. O sea, si el riesgo es intermedio y de pronto no es una empresa afiliada, pero sí es una empresa conocida, ¿y a qué me refiero con una empresa conocida? Una empresa en la cual ya lo filtramos por el riesgo comercial, quizá ya lo conocemos, no hemos hecho nunca operaciones, pero he viajado, los conozco, tengo buenas referencias, sé que no va a ocasionarme un problema serio. Entonces, con ese tema de empresa conocida, yo puedo bajar un poco el tema de la cobertura de riesgo de una carta de crédito y quizás le pida una cobranza documentaria. Y en la cobranza documentaria, o lo que llaman contradocumentos, lo que yo hago es similar a la carta de crédito, pero no le exijo que me pague el dinero anticipado. Lo que le digo a la empresa es, mira, yo te doy los documentos de embarque, que representa el poder de la mercancía, te los doy y tú pagas el dinero. Entonces yo canjeo los documentos de embarque contra el dinero. Entonces lo que hago es, le entrego los documentos de embarque al banco, y el banco canjea esos documentos de embarque por el dinero. Entonces, la mercancía ya puede estar en camino, la mercancía sale antes incluso, la mando antes, y en el momento en el que ya la mercancía está en tránsito, yo tengo el poder de los documentos, que básicamente representa la posibilidad de sabonar esa mercancía, y se lo doy al banco. Pero la mercancía ya salió, el importador no tiene que poner dinero por adelantado, acá ya hay algo más rápido, sencillamente pongo los documentos al banco, el importador mete el dinero y se queda con los documentos y ya recibe la mercancía. Entonces bajo un poco el tema del riesgo, y eso tiene que ver con lo que estamos viendo acá, el riesgo de no aceptación de la mercancía. O sea, yo ya he filtrado a ese cliente y sé que ese cliente, cuando lance la mercancía, y yo espero darle los documentos al banco, no me deje colgada la operación, porque ahí sí tienes un problema de la revocabilidad. La carta de crédito, no voy a sacar la mercancía hasta que el banco no ponga el dinero a mi nombre. O sea, hasta que yo no tenga una apertura, una carta de crédito confirmada, o sea, que ya el banco de crédito me dice, Enrique, ya está acá en tu cuenta, ya está, solamente tienes que meter los documentos, pero ya tengo yo notificación de que el dinero ya está directamente listo para poder ser transferido si es que cumplen las condiciones. En este caso no, acá lo que yo tengo que hacer es, tengo que mandar la mercancía, y luego de mandar la mercancía yo recién voy a entrar los documentos al banco. Entonces ahí tengo la posibilidad de que el cliente no me acepte la mercancía, pero si es un cliente conocido, no va a pasar eso. Entonces esto es un riesgo que nosotros lo tenemos que manejar en función a la manera en la que negociamos las condiciones. Obviamente la otra forma de evitar el riesgo de no aceptación de la mercancía es a la mala, ¿no? Págame un 80% y el 20% en destino. Entonces, eso es a la mala, en el sentido en que yo le digo al importador, mira, yo sé que si es que como yo no te conozco, yo no sé quién eres, mira, págame el 80% y el 20% al buen arribo. Entonces, hacer eso ya obviamente es un término duro de negociación que no es adecuado, porque obviamente es muy tirante, pero lo que le estoy diciendo al cliente es asume tú el riesgo, porque lo que te digo yo es que no te voy a mandar la mercancía si es que yo no cubro primero mis costos. Entonces, lo peor que puede pasar es que el cliente me pague el 80%, llegue la mercancía y no me deposite el 20%. Pero para efectos míos, el 80% ya tiene mi costo y un pequeño margen. Entonces, lo peor que puede pasar es que ya haya recuperado por lo menos mi mercancía, o sea, mi costo de mi mercancía. Entonces, son temas que se van a tener que ir viendo en la negociación para efectos de justamente negociar y verificar y evitar estos riesgos del comercio. El tema de los riesgos de intereses, obviamente, es algo que ahora está pasando. Nosotros sabemos de que un exportador peruano bueno, o sea, un exportador grande, puede tener una línea de financiamiento quizá a una tasa de interés anual del 12%, 14%, que es bueno. O quizá algunos llegan a 10, o quizá otros llegan a 8% de riesgo de interés. O sea, pero los exportadores pequeñitos están sujetos a líneas de crédito que pueden cobrar el 18%, 20%, 30%, lo cual habla de que obviamente vas a trabajar no para ganar plata, vas a trabajar para pagar tu financiamiento con el banco. Entonces, ese tema de los intereses que tiene que ver con lo que mi costo del capital, mi costo del efectivo, mi costo de disponer del dinero, es algo que tengo que contemplar, porque muchas veces los empresarios no toman en cuenta eso, no solamente el dinero del banco, sino también su propio dinero, su propio capital. O sea, todo dinero tiene
un costo de oportunidad, ya sea el tuyo como el del banco. Entonces tenemos que también jugar con ese concepto, porque finalmente nuestra posibilidad de hacer más operaciones depende de la posibilidad de financiarnos con el banco. Y eso obviamente depende de las tasas que el banco me vaya dando, y a eso tengo que sumarle el tema de que existe el tema de los riesgos por el tema del sistema financiero. Entonces, ahí sí, por favor, tengan en cuenta que existen las líneas de garantía, que ahora también los ha sacado el gobierno para apoyar a los exportadores, y esas líneas son como líneas de garantía o líneas de aval, líneas que te pueden ayudar a ir al banco con esta línea de apoyo del Estado y decir, el banco te hace una evaluación y te dice, para mí, tú tienes un riesgo que te tengo que dar una tasa de 30% o no te la doy. Pero si yo voy acompañado con las líneas de garantía o las líneas de aval que me da el gobierno, CEPIMEX, FOMEX y estas líneas que están ahora también apareciendo, entonces yo voy al banco y el banco me dice, ok, tú me representas un riesgo alto, pero como vienes con esta línea de aval del Estado, entonces ahora tu riesgo es menor. Entonces yo te puedo entregar ahora sí un financiamiento o te negocio la tasa de interés, porque tengo una persona o una institución que avala tu tema de tu endeudamiento. Entonces, eso también es un tema que tengo que considerarlo al momento de poder hacer negociaciones. Alguien una vez me preguntó si podía hacer negocio en solitario, y eso sí, nosotros que estamos ahora viendo este tema de comercio internacional, yo les digo, o sea, no es difícil que alguien pueda hacer un negocio en solitario en el sentido en el que exportar no se hace de manera particular. Si eres exportador, necesitas un networking, necesitas una red de contacto, necesitas conocer todas estas herramientas, porque si te vas a ir solo, aprendiendo solito, viendo en el camino que sale, es irte a la deriva. Lo ideal cuando tú eres exportador es que tengas el contacto con la red de exportadores. Para eso tienes instituciones como ADEX, instituciones como Mincetur, instituciones como Promperú, instituciones como las cámaras de comercio, la AmCham, existen la Sociedad Nacional de Industrias, red de empresarios, red de networkings que te pueden ayudar a darte información mucho más exacta para que tú sepas cuáles son los beneficios que tú ignoras y que de pronto te pueden ayudar a acelerar tu proceso de internacionalización, porque acá lo que estamos hablando es, todos van a llegar al conocimiento de estas herramientas que hablamos, pero la idea es llegar antes, o sea, la idea es tenerlas de forma oportuna, la idea no es caer y con mi sangre ir aprendiendo y contarle a mi hijo la anécdota y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, yo he crecido y he sido grande porque gracias a mi esfuerzo y gracias a ser persistente en este tema de las exportaciones, y me he caído constantemente. Yo no lo considero inteligente el que te vayas aprendiendo dañándote tú mismo, o sea, con tu propia sangre vas aprendiendo, no. Aprendamos de las experiencias de los terceros, aprendamos de lo que el resto ha sufrido, ha tenido como problemática y ha sabido resolverlo. Entonces, ese tema de riesgo de intereses se puede trabajar. Entonces, para ya un poco redondear las ideas, porque ya se nos está yendo el tiempo, entonces estamos viendo acá distintos tipos de riesgos que, como ustedes han visto, para cada riesgo puede existir una cobertura, ¿no? Tienes el riesgo del contrato, tienes el riesgo del no entendimiento, un buen contrato. Tienes el riesgo del tipo de cambio, tienes forward. Tienes el riesgo de que el importador no te pague, tienes la carta de crédito o tienes los seguros de impago. Tienes el riesgo de que el importador no te reciba la mercancía, tienes otra cobertura. Tienes el riesgo de que de pronto exista un daño en la mercancía, hay los seguros de carga internacional. Entonces, cada riesgo tiene su cobertura. Obviamente cada cobertura tiene un costo, pero siempre, y esa es una regla que yo siempre uso con los exportadores, sobre todo con los que son novatos en el tema, cuando tú recién empiezas a entrar a este medio del comercio internacional, tanto de ida y de vuelta, porque también tengo a empresarios que están en el exterior, o sea, importando cosas, siempre cuando vas a empezar este tema de tu recorrido, estas aventuras que le llamamos, trata en lo posible de tomar la mayor cantidad de coberturas, porque cuando tú estás empezando, los riesgos que tienes son los más altos que hay, por tu desconocimiento,
porque justamente recién estás armando tu networking, porque recién estás entrando al mercado internacional. Entonces, como estás recién empezando, entonces no puedes tú estar pidiendo, buscando un agente de carga barato, un agente de aduana barato, un banco barato, evitar los costos de una carta de crédito, evitar los costos de un seguro de carga cláusula A. Entonces, esas cosas no las puedes hacer porque eres novato, tu riesgo es alto, tu riesgo de desconocimiento es alto. Entonces, tienes que trabajar con los mejores operadores logísticos que te van a cobrar más dinero, tienes que trabajar con las mejores coberturas que te van a costar más dinero, y lo más probable es que en las primeras operaciones no ganes mucho dinero. Lo más probable es que de costo-beneficio un poquito subas y tengas una ínfima utilidad. Pero eso te permite entrar al mundo de una manera coberturada, y que cuando ya estés sobre el caballo y hayas experimentado una operación que es compleja, es 360 grados, porque te digo, logística, contrato, medio de pago, todo lo que es el Incoterm, todo lo que es el tema de la negociación, todo lo que es... Existen múltiples campos que tienes que evaluar al momento de hacer una operación de comercio internacional. Entonces, para evitar perder la perspectiva y tener algún riesgo en alguno de los flancos, trata de tener la máxima cobertura en tus primeras operaciones, lo cual no implica que siempre vas a seguir así, porque a medida que agarras experiencia y ya entras directamente a experimentar el tema del comercio, puedes, por un tema de experiencia, flexibilizar algunos seguros y decir, bueno, ya yo creo que en este momento ya voy a dejar de usar, por ejemplo, una carta de crédito, y voy a usar una cobranza documentaria. Lo cual también yo siempre trato de hablar con los empresarios y decir, eh, los que han tenido este concepto de usar cartas de crédito y siempre lo han mantenido, son los que menos han sufrido en circunstancias como las que nos encontramos. Por ejemplo, los chilenos o peruanos que mandaron operaciones a China antes de la pandemia y pasó el tema de la pandemia. ¿Qué hicieron los chinos? No recibieron el producto, no porque ellos querían estafar a los empresarios chilenos o peruanos, no recibieron el producto porque los puertos se cerraron. Entonces, aplicaron algo que está dentro de los códigos civiles de cada país, que son los actos contractuales cuando hay una cláusula de fuerza mayor. Entonces, como se da la fuerza mayor o los hechos fortuitos, ellos dijeron, mi ley me ampara y yo no tengo obligación a pagarte. Entonces, si quieres negociamos, y si no, no te pago simplemente. Entonces, los que se vieron expuestos fueron los exportadores, porque la carga estaba en tránsito cuando inició la pandemia. Pero yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si este chileno o este peruano hubiera mandado el contenedor y le hubiera metido una carta de crédito? ¿Por qué? Porque él nunca flexibilizó ese aspecto, porque él dijo, para mí es importante dormir tranquilo siempre. Entonces, la carta de crédito me cuesta 1.5% de mi valor de la exportación, y una cobranza documentaria me puede costar quizás 0.5%, pero hacer una transferencia internacional, un open account, que es le mando y el chino me deposita porque es de confianza, no me cuesta nada, me cuesta solamente los portes y el SWIFT de la transferencia internacional. Entonces, el peruano y el chileno dicen, no, me ahorro mejor ese 1.5%, que de $100.000, estamos hablando que son $1.500 por cada contenedor, no es poca cosa, me ahorro los $1.500 y lo mando, pues con transferencia Open Account. Y esos $1.500 que ya se iban ahorrando una, dos, tres, 10 veces, ¿cuánto le ha costado ahora? Le ha costado $100.000 por cada contenedor. Si mandaba 5, $500,000. No justifica. A la larga te vas dando cuenta que hay ciertas coberturas que no justifica que las dejes o las elimines. Entonces, ese es el aspecto que uno ya, a medida que vas entrando al comercio, tienes que ir viendo qué flexibilizas y qué mantienes. Pero, por ejemplo, yo lo que sí haría cuando estoy creciendo en el tema del comercio internacional es, poco a poco, ya dejo de trabajar con los grandes, quizá, operadores logísticos que cobran mucha plata, y me busco uno que sea mediano, que vaya a mi tamaño y que me cobre un poco menos, y que pueda yo optimizar con él. Probablemente me ahorro unos centavos, y esos centavos pueden hacer un poquito de efectivo, ¿no? Y así por ahí voy reduciendo algunos costos por la experiencia que voy teniendo. Pero cuando inicio una operación no tengo esa
experiencia como para poder decir, voy a trabajar con los más baratos porque yo conozco, porque no conozco. Entonces ahí me tengo que asociar de mi network. Entonces, en el tema de riesgo financiero internacional, nosotros hablamos de que todos los negocios enfrentan riesgos financieros, hay distintos instrumentos, que es lo que estamos mirando, ¿no? Hay distintos instrumentos para poder reducirlos, el sistema legal nacional apoya este sistema y los negocios afrontan otros riesgos. Entonces, los riesgos financieros internacionales, como ustedes verán, hay data insuficiente, incompleta, esto sí pasa, por eso es que nosotros tenemos que ir directamente a buscar esa información, por eso les decía, les mostraba Dan Bradstreet, les mostraba Hoover, les mostraba Panjiva, pero también existen oficinas de enlace. Todos los que estamos en nuestros países tenemos nuestras oficinas de comercio exterior, o nuestras oficinas comerciales en el exterior, que nos ayudan cuando tengamos algún tipo de dificultad. Ellos están allá. Tenemos adicionalmente las cámaras binacionales que también podemos accionar. Tenemos personas que si viven allá podemos también usar nuestra red de contactos para validar algunos datos de algunas empresas con las que tengo algún riesgo trabajar. La probabilidad de errores en procedimiento, los eventos fuera de control de las empresas, aversión al riesgo de empresas internacionales son riesgos en la parte financiera. Y en el riesgo comercial, esto es lo que nosotros tendríamos que considerar, ¿no? Para poder mandar las mercancías. O sea, los factores, la personalidad jurídica del cliente y la situación financiera, ya lo hablamos, la solvencia, exposición al riesgo. Esa solvencia lo puedes mirar en función a sus ratios financieros que te pueda dar la empresa con los estados financieros que tú pidas en el Company Profile o que tú compres en estas informaciones de las fichas del perfil de la empresa. El volumen del negocio, o sea, qué tan grande, qué tan pequeño es, la evolución de las relaciones con el cliente, el importe, el límite de crédito, plazo y duración de la operación y garantías que aportan como cobertura. Entonces, esto de acá es para evaluar el riesgo comercial. No se olviden de que cuando evaluación, por ejemplo, cuando tú pides un seguro de impago, la empresa que tú pretendes contratar también te puede ayudar a evaluar al comprador. Obviamente te van a cobrar por ese servicio, pero tienes una mano de la cual te puedes ayudar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las soluciones de riesgos, de estos riesgos en el comercio internacional frente a los riesgos de crédito o de no pago? Esto de acá ya lo vamos a poner como una vez más para que se les quede claro, informes comerciales de los clientes. Eso es importante. Los informes, o sea, Panjiva y Dan Bradstreet Hoover es un informe, pero también podemos ahondar en esta información. Seguros de crédito, o sea, nosotros podemos tomar seguros de crédito que coberturen el tema del comercio. Ya hemos hablado, la carta de crédito, el seguro de impago, todo eso, el seguro de carga, todo eso nos puede ayudar. Garantías de pago adecuado, crédito documentario. Nuevamente, respaldo de un crédito de apoyo, hablamos también de que el Estado tiene líneas de financiamiento de aval para eso y emplear los servicios de la Cámara de Comercio Internacional, que era lo que también mencionamos en el tema contractual. O sea, no hagamos contratos de manera privada, que sean contratos que no estén normados por la Cámara de Comercio Internacional, porque estos contratos de la CCI también se apoyan directamente en lo que llamamos nosotros el tema de las convenciones, los convenios internacionales que nos ayudan directamente a trabajar ante alguna discrepancia que se pueda presentar. Bien, entonces esto ya lo hablamos, el riesgo de las transacciones internacionales, riesgo crediticio, político cambiario, y los elementos de esa transacción que siempre van a estar presentes, y eso es lo que tenemos que evaluar, el contrato, no olviden el contrato, el precio. En el tema del precio, esto es muy importante, porque, por ejemplo, a mí cuando me dicen, Enrique, dame un precio para julio, yo soy incapaz, o sea, no te hablo de los commodities, sino te hablo de muchos productos que es agroindustrial, por ejemplo. Oye, dame el precio del jengibre para julio, porque mi cliente necesita comprar jengibre en julio. Yo no tengo la menor idea de cuánto va a estar el jengibre en julio. Y si es que yo me atreviera a darle un precio a julio, tendría un problema serio porque los productores no negocian de esa manera, pero los compradores internacionales sí, les gusta a ellos tener los precios futuros porque ellos trabajan con contratos futuros y nosotros trabajamos con contratos forward, entonces, con contratos spot, perdón, entonces ahí ocurre ese problema de definición en el tema de precios internacionales. Y el tema de los documentos de embarque y de envío también son los otros elementos porque mucha gente no sabe que estos documentos de embarque son documentos que le llaman
documentos valorados. ¿Y qué es un documento valorado? Es un documento que básicamente puede ser negociado. O sea, un documento valorado es un cheque, un documento valorado es un BL, un documento valorado una factura. ¿Qué significa? Que el que tiene el documento tiene el poder o tiene, digamos, la posesión, tiene la titularidad de la mercancía. En el comercio internacional eso es importante. Yo conozco muchos empresarios que me dicen, ¿cómo haces tu negociación? Y me dicen, bueno, eh, yo le mando los documentos, o sea, yo pago, me dicen, mi forma de negociación es CAT, es Cash Again Document. Entonces, yo les mando los documentos y ellos me mandan el dinero. Entonces, en mi mente, un CAT es razonable, pero cuando yo veo cómo hacen el CAT, no es razonable, porque para mí un CAT es que ellos manden el documento al banco. Y el banco es el que tiene el documento y espera que el cliente mande el dinero y el banco le entregue el dinero. Entonces se convierte en una cobranza documentaria. Pero para ellos un CAT, que es dinero contra documentos, es agarran los documentos originales y se lo mandan directamente al importador. Te estoy hablando que la mercancía ya salió, ya está en tránsito, porque los documentos usualmente los vas a obtener una vez que la mercancía ya salió, porque tienes certificados, verificaciones y una serie de cosas que a veces no tendrían al mismo momento. Entonces, para hacer mi sobre, la mercancía sale y de pronto mi certificado de transacción orgánica recién lo tengo después de unos días. Entonces, junto todo y se lo mando. Pero cuando yo hago un envío contra documentos, este tema de lo que hablamos del CAT, que le llaman ellos, y ellos mandan el documento al comprador, le están dando ya la posesión de la carga. Entonces, si el importador no le da la gana de depositarle el dinero cuando recibe los documentos, sencillamente es pérdida absoluta. Entonces, ellos no están haciendo CAT, eso es un Open Account, básicamente una negociación a cuenta abierta. Entonces, ellos mandan la operación y si el cliente le da la gana, le paga. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Los documentos de embarque es lo más preciado en la negociación. Estos documentos se tienen que negociar, se tienen que cuidar y cuando alguien me paga contra documentos, tengo que yo saber cómo negocio los documentos. No es solamente mandarlo al importador directamente. Y ese riesgo de tipo de cambio que nosotros vemos acá, ya hemos hablado que en el tema de riesgo de cambio, este es el famoso concepto de las divisas, ¿no? O sea, yo voy a vender a China, bueno, ahora parece que van a haber cambios en la moneda, por lo que estoy viendo, ¿no? Ya parece que los chinos van a dejar de trabajar con el dólar y probablemente ahora vamos a tener que negociar con China en yuanes directamente. Y también los europeos también creo que tienen esa misma mística de decir el euro y ya no el dólar, entonces van a trabajar en euro y vamos a tener que trabajar ya con los americanos en dólares, con los chinos en yuanes, con los europeos en euros. Entonces, si es que es así, entonces obviamente tengo acá riesgos cambiarios, ¿no? O sea, acá tengo el tema, el tipo de cambio. Entonces, para eso nosotros tenemos estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, no es que le esté haciendo cherry a este banco, pero es lo primero que encontré. Entonces, estos son, por ejemplo, los famosos los tipos de cambio forward, que son tipos de cambios futuros. ¿Y qué significa un tipo de cambio futuro? Que yo le digo al banco, quiero una tasa de interés a 30 días. Entonces, estamos ahorita a fines de mayo, entonces quiero la tasa de interés para fines de junio, porque a esa fecha el cliente me va a mandar el dinero y a esa fecha yo lo voy a cambiar a soles. Y él me dice, Enrique, pero ¿por qué tienes que cambiarlo? O sea, ¿cuál es la necesidad de cambiar la plata si lo recibes en dólar? Porque acá en el Perú yo le tengo que pagar la planilla a mi personal, que es en soles, que es uno de mis gastos más fuertes, le pago a los proveedores en soles y pago los impuestos en soles. Entonces necesito soles. No, no todo, porque quizá algunos gastos sí lo puedo dejar en dólar, pero necesito los soles. Entonces, la parte que necesito cambiar en soles yo puedo hacer un forward de tal manera de que si fijo con el banco una tasa forward, entonces pase lo que pase, mira lo que te digo, pase lo que pase, el tipo de cambio sube, baje, pase lo que pase, el banco me va a respetar ese tipo de cambio forward. Entonces, así funciona. Y de esa manera puedo eliminar este concepto del riesgo del tipo de cambio. Entonces, son herramientas que existen acá en el Perú para poder ayudar al tema de los exportadores en sus negociaciones. Y todo esto, y esto lo voy a pasar rápido porque nos quedan nada, ya estamos en la hora.
básicamente estos son los procesos de internacionalización en los cuales nosotros nos encontramos. Entonces, parte del aprendizaje que los empresarios tienen que tener en este tema del comercio internacional es justamente apuntar al tema de esta modalidad. O sea, cuando yo estoy acá en este nivel, en lo que es implantación productiva en el exterior, ya he pasado todo el tema de la internacionalización, porque muchos empresarios se quedan acá, ni siquiera pasan ese nivel. ¿Ah? La mayoría de empresarios peruanos es maquila. ¿Qué quiere decir una maquila? Que es un empresario que hace servicios para un comprador internacional. Entonces no le pone marca, no le pone ni etiqueta, sencillamente le da el producto como lo quiere y ni siquiera se preocupa a qué consumidor va a ir. Entonces esos empresarios que están acá en indirecta, sin marca, son los que están más afectos a este problema internacional porque no tienen contacto con el comprador. Entonces, cuando algo está pasando en el mercado internacional, ellos son los últimos en enterarse porque ellos dependen de estos intermediarios y obviamente cuando cae el problema, ellos son los que pagan las consecuencias porque no estaban preparados. Pero lo que sí tienen ellos es una tremenda planta de 80 empleados o 200 empleados y que obviamente al momento de que sucede una coyuntura, que estos de acá sí saben lo que está pasando porque ellos están en el día a día en ese mercado, estos son los primeros en resguardarse, pero estas empresas de acá son las que finalmente el comprador dice, ¿sabes qué? Mira, ya no puedo seguir pidiéndote lo que te he pedido durante 5 últimos años, así que búscate otro comprador. Y ahora, buscarme otro comprador con una empresa que ha sido diseñada a medida de ellos es imposible. Entonces esas empresas quiebran y es lo que toda la vida ha pasado en el Perú. La única manera de evitar ese riesgo es que los empresarios avancen en su ruta de internacionalización hasta implantar la planta productiva en el exterior, como lo hacen ahora empresas como Añaños, como lo hacen empresas como Topitop, como lo hacen muchos empresarios peruanos, y seguir esa misma ruta. Entonces, haciendo eso podemos también eliminar los riesgos de la internacionalización, porque es diferente que tú estés acá mirando una situación por internet o por tus aliados o tu networking, a que tú estés en ese mercado directamente. Y esto es otra manera de poder eliminar los riesgos a través de la construcción de estos mecanismos de entrada al mercado internacional. Esto es lo mismo que el cuadro anterior, pero acá hay otras cosas, ¿no? Hay otros modelos comerciales basados en socios estratégicos, ¿no? Por ejemplo, la joint venture, ¿no? O sea, ya yo sé, como les dije, el exportador tiene que manejar su concepto en racimo. ¿Qué quiere decir racimo? Tiene que ir con un grupo de empresarios, no puede ir solo. Entonces, para hacerlo, acá tengo que trabajar yo probablemente con una empresa local, me junto con la empresa local y tengo más fuerza, porque el local de allá me da el conocimiento del mercado y yo tengo el conocimiento del producto y podemos hacer cosas interesantes. Esta es la cadena de distribución que varía en cada producto, pero ahí ustedes van a ver la cantidad de intermediarios que participan en el canal y obviamente si yo quiero ganar más dinero, o sea, si yo quiero acercarme a tener estos márgenes, lo que tengo que hacer es avanzar en el canal, o sea, dejar de ser productor y pasar del tema del distribuidor al minorista, lo cual implica un mayor conocimiento del mercado. Pero nuevamente, ¿de qué estamos hablando? De reducción de los riesgos comerciales y financieros. No podemos reducir los riesgos comerciales y financieros si somos empresa maquiladora o empresa de servicios de un empresario que está al otro lado del mundo con una situación que va cambiando. Y estos son aspectos también de entrar al mercado internacional, pero ya basándonos en lo que es la marca, el dominio de la marca. Acá en el Perú lo que menos exportamos es marca, más exportamos productos, pero poco exportamos marca. Y acá quizá críticas, ¿no? Por ejemplo, patentar una marca en el Perú es caro, o sea, patentar una patente, hacer algo y que tenga valor no es tan barato en el Perú. Acá deberían darnos esa oportunidad de hacer patentes, hacer registros de marca más baratos, la cantidad de marcas que podríamos crear. O sea, cuando vemos otros países como los chinos, otros países como los americanos, crean patentes, crean marcas a cada rato. ¿Y por qué crean marcas? Porque con la marca puedo hacer una licencia, una franquicia, puedo hacer otro tipo de negocios que ya no tienen que ver con el tema tangible del producto, sino tienen que ver con el intangible que es el poder de la marca. Entonces, eso también son modelos que tengo que accionar y tengo que conocer para reducir los riesgos internacionales. Seguimos en el mismo concepto, reducción de
de riesgos a través de avanzar en el canal de intermediación. Conocerlo sin contar, ya saben, o sea, es parte de, o sea, si no conozco estos contratos, voy a tener problemas al momento de transar. Si no conozco los seguros de mercancías, estas cosas pasan en el comercio. Y si no conozco el tema de los créditos documentarios, no voy a poder hacer una buena negociación cuando tengo que plantar y al cliente importador explicarle la necesidad por ambos lados de poder protegernos por este mecanismo. Entonces, son aspectos que tengo que considerar cuando yo voy a entrar al mercado internacional y reducir los riesgos comerciales. Listo, chicos. Muchísimas gracias por su tiempo. Si hay alguna pregunta, por favor, aprovechamos uno o dos minutitos. El PowerPoint se lo voy a mandar de nuevo ahí al chat, a ver si es que con los administradores me avisan si es que hay alguna pregunta en el Facebook, y ya saben que si no hay preguntas es porque o me han entendido todo, lo cual sí es bueno, o no me han entendido nada, y bueno, ya ahí no puedo hacer más. Pero básicamente, señores, les agradezco su tiempo. Por favor, indíquenme si hay alguna pregunta en los grupos. Por favor, me confirman si hay alguna duda, pregunta. ¿Les quedó todo claro? Hemos hablado básicamente de lo que son los riesgos financieros y los riesgos comerciales en el comercio internacional. ¿Listo, chicos? Bien, entonces me doy por servido y vamos directamente a revisarlo. Vamos a dar por concluido el tema de la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo.